Bienvenidos a este episodio de 1148, el podcast donde hablamos más allá de los dientes. Bienvenidos a 1148, el podcast donde hablamos más allá de los dientes. El invitado de hoy es Giovanni Pozo, el Big Boss de la odontología digital, empresario y director para Latinoamérica de varias marcas del mundo odontológico. Desde hace más de 27 años viene apostando por la tecnología dental y tiene toda una vida buscando cambiar el mundo. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos estén escuchando. Te hemos invitado a nuestro podcast porque sabemos que como CEO de tu empresa, seguramente tienes muchas historias que contarnos. Pero no las historias bonitas que todos quieren escuchar, sino del camino rocoso, ese que te ha traído hasta acá, de los errores o dificultades que has tenido durante estos casi 28 años liderando tu emprendimiento. Cuéntanos, ¿qué te inspiró a crear tu empresa? O sea, ¿en qué momento te atrapó el mundo empresarial? Vengo de una familia que toda la vida hizo lo mismo. Mi papá, creo que no sabía hacer otra cosa. Yo creo que viene también un poco de el miedo del no. O sea, yo creo que mi papá tenía miedo a que le digan que no. Entonces, es el resultante de decir, prefiero ponerme mi empresa a tener que ir a buscar trabajo. Entonces, por ahí yo le veo el tema. Luego que te atrapó, eso está muy chévere, o sea, suena muy bonito, pero la Romántico. verdad es que es un tema más de necesidad. O sea, posiblemente en ciertas circunstancias podría parecer que tú llegas y te seduce el mundo empresarial y para nada, no, realmente no es seductor el mundo empresarial. Creo que de hecho el peor de los mundos en realidad. Pero el peor en la medida de que no es, que es hostil, ¿no? No quiere decir que sea malo. Entonces yo le veo más como fue una necesidad. Necesitaba de qué vivir, necesitaba de qué trabajar. Pero bueno, o sea, justamente la hostilidad viene de que siendo empleado tú sabes que el otro día o al final de mes o cuando sea viene tu pago, pero como empresario no, ¿no? O sea, ¿a eso te refieres con hostilidad o a qué? Me refiero en que el mundo empresarial no tiene moral, o por lo menos la moral que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, en el mundo empresarial no puedes esperar buenas gentes, amigos, no, más bien hay otro tipo de roles, hay competidores y normalmente la competencia no es la que tú quieres, no son leales, no es que vamos a competir todos igual. Entonces es un mundo hostil, un mundo en donde la frustración está todo el tiempo, todo el día, es parte de. Entonces no es la parte bonita o romántica o siempre vas a ganar. Entonces es un mundo en que en realidad te podrías frustrar muy rápido. ¿Y por qué crees que tanta gente quiere ser emprendedor si realmente es algo feo? Al Porque menos como lo creen, porque dice. justamente creen que es fácil, porque yo vivo sorprendido de que en la actualidad la gente cree que ser emprendedor es fácil. Creo que es un producto de la posverdad, creo que es un producto de todos estos coach de vida que últimamente están más amplificados por medio de las redes sociales. Entonces que vienen y te dicen que en 5 pasos vas a ser millonario, que en 3 vas a ser tu dueño de empresa, que Steve Jobs te dio las 10 formas de llegar a ser millonario y que él tiene el secreto, o que escuchando un sonido ya mañana tienes buena suerte, o leyendo un libro. Entonces yo creo que es el resultado de eso, ¿no? El resultado de pensar que en este momento es fácil ser emprendedor y yo creo que es una sobredosis de lo que yo llamo un poco la teoría Disney, ¿no? Es decir, que todo es lindo, que todo funciona, que todo está bien y realmente no es así. Ya. Y acordándonos un poco de tu camino, porque pues obviamente de lo que entiendo y nos cuentas no fue fácil. ¿Te acuerdas de cuál fue el primer producto que vendiste y de tu primer cliente? Sí, depende, hay que poner de pronto altos en la película, ¿no? Si fuese una película mi vida. Cuenta mi mamá que el primer producto que yo vendí íbamos a la panadería, en ese entonces yo vivía en el sur de Quito, íbamos a la panadería a comprar pan y de pronto estaban las bandejas de bizcochos y entonces yo tendría 5 años y en las bandejas de bizcocho queda el polvito del bizcocho. Y entonces yo le decía al panadero que me regale, él me veía que yo tomaba ese polvito del bizcocho. Y entonces él me regalaba en unas bolsas, que claro, era una panadería bastante grande, de hecho era Arenas, la que hasta ahora existe, y me regalaba y era una bolsa importante. Entonces, claro,
De pronto ahí debe haber influido mi papá, estoy seguro, que yo en lugar de comerme el bizcocho empecé a ponerle en funditas más chiquitas y llevaba a mi kinder a vender el bizcocho. Entonces, ese fue mi primer producto, mi primer cliente, recuerdo, es mi buen amigo de toda la vida, Marco Martínez, que ahora es doctor y muy exitoso él. Y entonces ese fue el primer producto. Luego va a depender de en qué momento de la vida quieres que nosotros pongamos el punto para que te vaya contando cuál fue el primer producto. Y ya hablando del mundo odontológico como tal. Eso fueron los conos de papel y gutapercha. En ese momento para nosotros era lo que estaba a nuestro alcance. Fabricaban en Colombia, fabrican hasta ahora una compañía muy importante que se llama New Aesthetic en Medellín. Y los conos de papel y gutapercha en aquel entonces tenían un muy buen precio comparados con los conos de papel y gutapercha que se fabricaban en Suiza de marca Maylefer. Entonces había una comparación de 10-1 y yo vi una posibilidad ahí de decir, bueno, a ver, podemos vender algo más económico que Maylefer. Estamos hablando de un producto que no debe superar los $2-3 en la actualidad. Pero en ese momento, con mucho orgullo y con muchas ganas, ese era nuestro producto que salíamos a vender al mercado. O sea, esa fue la primera marca internacional con la que te involucraste. Sí, sí, de hecho fue New Aesthetic en Medellín. Recuerdo claramente que para poder ir a visitar la fábrica tuve que irme en bus 24 horas, porque eso es lo que hace desde aquí el bus a Medellín. Pues obviamente no podía pagar un avión. Y la verdad que sí, hasta ahora recuerdo que no era un viaje fácil, era un viaje largo y iba en un bus hasta pequeño, ni siquiera eran tan cómodos como ahora. Pero recuerdo haber llegado a la fábrica y haber estado muy emocionado porque era la primera vez que nosotros íbamos a traer algo a Ecuador, o sea, que íbamos a sentir que nosotros sumábamos a Ecuador y no comprábamos en el mercado interno y repetíamos lo que nos digan que teníamos que decir, sino que nosotros era una propuesta nuestra. Algo nuevo completamente en ese entonces, ¿no? Por lo menos estaba fuera de lo que el mercado, hasta hoy la marca dominante de todo esto es Maylefer, pero que es una marca suiza, propiedad de la multinacional más grande de odontología que se llama Dentsply. En ese entonces no era propiedad de Dentsply, hoy sí, pero era algo diferente, o sea, era algo que tú decías, a ver, sencillamente no es lo único que existe. Y a la vez esta compañía en poco tiempo desarrolló un anestésico, que también nosotros empezamos a venderlo. Y en aquel entonces también había una posición súper dominante de un analgésico que era neolidocatón. Todo el mundo consumía eso. Y nosotros llegamos con un anestésico en carpool de plástico, que es el empaque. El carpool es la parte donde viene el anestésico y el neolidocatón venía en vidrio y el nuestro era en plástico. Y ese era el primer rechazo que teníamos en el mercado porque la gente decía que siendo que es plástico se iba a atorar. El émbolo Claro. que empuja la anestesia hacia afuera se iba a atorar. Entonces, esos eran, pero para nosotros en ese momento es lo que nos hacía sentir orgullosos y nos invitaba a salir a la calle. Con esos productos nosotros empezamos a visitar a los odontólogos, cosa que en ese momento no era habitual, el odontólogo no era visitado. Y nosotros empezamos a visitarles a ellos. O sea, tenían algo como visitadores médicos, por así decirlo. La industria médica tenía ese formato desde aquel entonces, pero en cambio la parte odontológica, por algún motivo, el modo de venta para el odontólogo era yo tengo un almacén, una casa dental, como ya se llamaba ahí, y entonces ven acá a comprarme. El odontólogo tenía que moverse. Y nosotros, al tener estos dos elementos, que obviamente nadie iba a ir a comprar en una percha, o sea, no es que ibas a llegar a pedir estos elementos, teníamos que salir a la calle a venderlos, teníamos que ir a visitar al doctor, a hacerle la demostración, regalarle una muestra, ir nuevamente a reposicionar, tomar el pedido. A diferencia del visitador médico, el odontólogo no prescribe, el odontólogo compra sus propias cosas. Claro. Entonces no teníamos nosotros una fuerza de distribución como lo tienen la parte médica, tiene todas las farmacias. A nosotros teníamos que ir a buscar que el doctor reponga todo el tiempo eso. No era fácil porque trabajábamos contra una marca muy potente en ambos casos. En un caso era Maylefer y en el otro lado era el fabricante del anestésico era Pharmaton, que también era suizo y es una de las compañías más valiosas del mundo.
Claro. Justamente estoy, de lo que me cuentas, comenzaron totalmente diferente a lo que es ahora, porque ustedes entiendo que no venden material dental, sino que venden tecnología, que bueno, hoy en día es algo cotidiano, algo de lo que todo el mundo habla y estamos acostumbrados técnicamente, pero ustedes tienen muchos años en el mercado. ¿Por qué decidieron apostar a la tecnología y dejar de lado los materiales? Porque ese es el espacio que encuentras, o sea, yo siempre siento que la historia romántica se inventa después de una realidad, o sea, cuando vienen y te cuentan la historia de que Bill Gates construyó sus computadoras en un garage y ni sé cuánto, se oye lindo, se oye motivador, se oye de ilusión, pero realmente no era así. Yo estoy seguro que él al comienzo estaba frustrado, al comienzo pensaba que no lo iba a lograr y esa historia es difícil de contar. Entonces nosotros llegamos a donde estamos, a individualmente yo, porque creo que es el espacio que quedaba en el mercado. Claro. Porque cuando tú llegas por ejemplo, usemos el tema de los conos de papel y gutapercha, en ese entonces New Aesthetic no era tan gran empresa como es hoy. Era reconocida por los dientes, porque fabricaba dientes de acrílico, pero estos productos eran su primer emprendimiento a salirse de los dientes, ¿no? Entonces, empiezas y dices, a ver, yo quisiera vender TPH, resina, por decir algo, que todo el mundo te la pedía. Tú llegabas y te encontrabas que ya tenía un representante. Luego tú querías vender anestésico y ya tenía un representante. Y ya tenía representante. Entonces, básicamente el espacio que encontramos, el espacio que nos quedó, fue las cosas que el resto no quería vender. Porque era difícil, porque no tenían ganas, por el motivo que sea. Entonces nosotros llegamos al tema tecnológico porque siempre implica mayores retos, porque siempre implica mayor esfuerzo, porque hay que estudiar más, porque se vende menos, porque vender, por decir algo, un consumible, alginato, posiblemente tú puedes vender uno tras otro durante todo el día y regresas a tu casa con la satisfacción de que eres muy buen vendedor porque vendiste 30 fundas en ese día. Bueno, al final también es una necesidad que ellos tienen, ¿no? Es una necesidad creada porque al final son insumos para su trabajo. Y la tecnología no siempre creo que es así. Ese es el punto. Entonces, tú llegas al final del día vendiendo Coca-Cola, por decir algo, y eres muy buen vendedor porque vendiste en todas las tiendas que entraste, te pidieron Coca-Cola. Pero en cambio, tecnología pueden pasar periodos de tiempo bastante largos que tú no vendas nada. Eso requiere de otra personalidad, Claro. desarrollar otro personaje. Entonces, no es que no fue por elección, fue por necesidad. ¿Y cuál fue la primera marca de tecnología y cómo fue vender eso en un mercado como Ecuador? La primera marca que nosotros trajimos fue un fabricante de cámaras intraorales que se llamaba Dentalvisión, que fabricaban la cámara en Argentina. Era una cámara muy difícil de colocar en la boca, no tenía zoom automático, no tenía luz LED, ni siquiera se había inventado las luz LED. Y era muy incómoda de colocar. Era muy incómoda, es que en realidad ahora si te pones a pensar era tal vez un poco el doble del tamaño de un dado, ¿no? De esos de que juegan cartas. Entonces la verdad que para el odontólogo meter eso en la boca era súper incómodo. El paciente sentía la necesidad incluso de vomitar. Pero ese era el reto, eso es lo que nadie más vendía. Entonces, ¿cómo era? Pues básicamente llegar frustrado a la casa todos los días porque te decían que no. Aparte era cara. Entonces, llegabas con algo incómodo, con algo caro, con algo que la gente no quiere comprar, no tenías financiamiento, de todo. Claro. Pero yo siento que eso era lo que preparaba el terreno para luego llegar a cosas más grandes. Entonces, tengo guardada alguna cámara de esas, tendría que buscarla, y ahora tiene más sentido haberla guardado, o sea, muy, muy interesante. Ese fue el primer producto. Luego esa fábrica desapareció, pero la verdad que sí vendimos de esas cámaras también. La mejor imagen que hemos obtenido de una cámara es con esa. Le faltaba luz, pero cuando le ponías luz, la nitidez de esa cámara espectacular. Bueno, tal vez ahora ya no sería competencia. No he visto hasta ahora una cámara tan buena como esa, porque el sacrificio digo que era cara, entonces el sacrificio de precio tendría que ir versus la calidad. Claro. Entonces una cámara equivalente que yo vi un día en Estados Unidos se llama Digidoc y esa es una cámara de $8,000.
Ya es otro presupuesto totalmente Exactamente, diferente. entonces yo creo que es más para conferencistas, para todo. Pero ese era el nivel de nitidez de Dental Vision de aquel entonces. Ujú. Entonces, claro, era una cámara cara, no me acuerdo cuánto costaría en dólares porque eso era en sucres, pero sí, yo estoy seguro que era la misma nitidez que una Digidoc, Mm. incluso hasta mejor, yo creo. Bueno, para ese entonces Y seguro no eran tenías un increíbles. automático, había que meter los dedos en la boca del paciente para hacer foco. Porque nada más para que la gente entienda, ¿qué año era este? No me acuerdo, pero son 25 años atrás, mínimo. Y después de esto, ¿qué productos le siguieron? Porque ahora, bueno, entiendo que venden muchos productos, CAD-CAM, radiografía digital, o sea, debe haber habido inclusive, bueno, justo con el cambio de la historia y todo, muchos productos que se vinieron después de ese. Sí, no hay una secuencia porque no llega uno atrás de otro, tú empiezas a intentar, o sea, es como que de pronto tú tienes que hacer un gol, entonces tú empiezas a disparar al arco de la forma que te salga. Entonces hubieron muchos productos que básicamente fueron un fracaso, esos no los quiero mencionar porque de pronto el fabricante ahora se da Nos cuenta, escucha y no. pero fuimos llegando, entonces, es decir, normalmente esto es como en los álbumes de fotos que uno recuerda y pone los buenos momentos. Existen fotos siempre de la gente feliz, pero en medio de esos momentos siempre hubieron momentos tristes. Entonces, la cámara intraoral, a pesar de todo, esta Dental Vision nos dio muchísimas satisfacciones. Después de eso hubieron muchísimos fracasos de productos que no funcionaron o que no fuimos capaces de vender. Pero luego, vamos a decir, el siguiente hito que se marca es de radiografía digital, Mm. que es radiovisógrafos. Otra vez, nuevamente, un súper retador. El mercado era un elemento vinculado a la computación y entonces descubrimos que el odontólogo no tenía esas capacidades, no había sido formado en computación. Entonces había un rechazo al utilizar tecnología y no la decían. Entonces tú decías, pero ¿por qué no quieren comprar si esto era fabuloso? Para que tengan el contexto, es como las cámaras análogas que tú tomabas fotos y luego tenías que esperar para ver las fotos que Revelar la tomaste. foto, Pues etc. básicamente era lo mismo. La radiografía era colocar una placa radiográfica dentro de la boca, hacer la radiografía y esperar a que se revele a ver qué te salió. Y a veces pasaba que pues no le atinaste al conducto. O que sacaste, los molares tienen varios conductos y de pronto sacaste la foto del conducto que no era. Claro. Y entonces regresa de nuevo al paciente, vuelve a colocarle, vuelve a todo esto, vuelve a todo eso. Y eso era un tiempo en sí, ya se usaban líquidos completamente tóxicos. De Todo eso que en ese radiación. entonces, y la radiación, en ese entonces no se valoraba ese tipo de cosas. Entonces de pronto llega una tecnología que te permite no tener que revelar, ver la imagen inmediatamente en tu computadora. Entonces tú no entendías por qué la gente no la adoptaba. Entonces tenías que encontrar por qué, y el por qué era que el odontólogo no había recibido capacitación en la parte de informática. Tuvimos que resolver eso y eso fue uno de los hitos exitosos de nosotros porque vendimos una cantidad de radiovisógrafos que yo me imagino hasta ahora debe ser récord. Pero el problema era que no sabían usar computadoras, básicamente. El problema es que no sabían usar computadoras, pero también venía de una formación en donde de pronto el médico se pensaba autosuficiente. Cada vez más el ser humano acepta la dependencia que debe tener con la tecnología. Ujú. Nos cuesta a nosotros creer que, por decir algo, Google Maps pueda saber más cómo irme yo a un lugar que he ido toda mi vida. No, yo no llego a ningún lado sin Google Maps, así que no te doy la razón ahí. Pero me refiero a mi generación. Claro. Entonces nosotros pensamos, dice, no, pues esta señora no sabe nada. Y no, y realmente sí empiezas a ver. Entonces ese proceso hace que de pronto nosotros rechacemos la tecnología porque, por decir algo, era inexplicable para nosotros en el mercado y para los odontólogos de esa época, cómo puede ser que de pronto se revele en la computadora. O sea, más allá del tema de no sabes computación, desconfías de que lo que estás viendo en la pantalla es real. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Por qué se dio así? De hecho, hasta ahora yo creo, hoy ya no tenemos ese interrogante. Al comienzo, del cambio del mundo análogo al digital, tú te cuestionabas todo, pues tú decías, ¿y cómo lo hizo? Hoy tú básicamente pones magia. Google Maps, pones el destino y no te preguntas cómo es que funciona Google Maps. Claro. Pues la mayoría de gente solo lo usa y punto y se acabó. Pero en aquel entonces nosotros teníamos cierto temor al usar tecnología porque básicamente dudábamos de que sea cierto. Claro.
Y sé que tienes un premio por vender láseres dentales aquí en el país. ¿Cómo fue venderle una luz que corta a los odontólogos? Porque eso es lo que decían, ¿no? Sí, 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 sí. No me di cuenta yo que nosotros podríamos llegar a tener un premio por eso. Y también recibimos un premio de radiografía digital y varios. Pero yo siempre pienso que es porque también un poco en el país de los ciegos, del tuerto es el que manda, hay un dicho que dice. Yo creo que no somos tan buenos, sino que básicamente no había nadie más haciéndolo. Entonces, eh, vender una luz en el Ecuador, en aquel entonces otro personaje que vendía luz era un chamán. Estábamos a la par de los Entonces brujos. estábamos a la par de los brujos. Entonces yo hablaba de una luz, el chamán también. No había la casuística, no había la evidencia científica. El valor del equipo en aquel entonces, $66,584, más del IVA. Claro. Era básicamente más caro que lo que costaba una casa. Entonces realmente el rechazo que eso generaba definitivamente era algo, una carga muy pesada, ¿no? Entonces era entretenido por el lado que tú ibas tratando de posicionar algo, pero definitivamente frustrante porque pues no lo querían comprar. No, No o lo sea, querían comprar, entonces tenías que buscar maneras de ir llegando a, a que el odontólogo te acepte. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo contar una anécdota de que nosotros llegamos a pagar la cita del odontólogo, claro. llegamos a tomar una Fingiendo ser cita. un paciente. Llamabas donde el doctor Martín y decías, buenas, quiero hacerme un diagnóstico. Entonces te daban la cita, pagabas la cita. Ujú. Y cuando llegabas, el doctor te quedaba viendo y decía, ¿usted qué? No, no quiero comprar nada. Le No, vengo a vender algo. yo pagué su tiempo y ahora usted me atiende. Y hasta ahora son mis clientes. Claro. Entonces, claro, tenían que escucharte. Y el momento en que ya tienen que escucharte, pues entonces de pronto empiezan a entender las bondades del equipo. Mientras no te pongan atención, pues básicamente nadie va a aprender nada. Entonces, esa es una de las estrategias, por ejemplo, que utilizamos nosotros para lograr que cierto tipo de clientes que pensábamos que eran los ideales para comprar la tecnología nos den atención. Aparte, 20 y pico de años atrás, la marca que nosotros manejábamos no tenía el poder de penetración o abre puertas que tiene hoy. Claro. O sea, era algo que apenas iba comenzando, nadie sabía, era como, Y de hecho, por eso yo siempre le digo a todo el mundo que yo quiero tanto a mis clientes porque posiblemente yo mismo no me hubiera comprado a mí. ya, ok. Y entonces, estos 28 años, ¿cuál fue el reto más grande para, bueno, no solo vender tecnología, sino en general de la empresa, ¿cuál fue el reto más grande? El reto más grande fue sostenerse. Coincidencialmente, nosotros enfrentamos el cambio histórico más grande que ha sufrido el Ecuador. Nosotros enfrentamos explosiones volcánicas, nosotros enfrentamos congelamientos bancarios, nosotros enfrentamos guerras, nosotros enfrentamos que votaron presidentes, nosotros enfrentamos la historia reciente, pandemias, nosotros enfrentamos paros indígenas, no estos dos últimos, sino De verdad. 30. Nosotros enfrentamos el cambio del milenio, del 2000 al 2001, que Del que todos iban a supuestamente morir. se iba a parar todas las computadoras. En realidad que fue un reto muy, muy grande y yo creo que ese fue lo más fuerte que tuvimos que enfrentar, toda esa situación histórica. Y fuera del mundo dental en estos 28 años, ¿qué has hecho? Yo siempre, mi vida son los negocios, o sea, esa es mi vida profesional, mi vida en estos 28 años lo que yo he hecho es formar una familia, eso es lo que para mí es mi real objetivo, ese es el móvil de mis negocios, no es en realidad la utilidad que regenera el negocio y como administrador de empresas ver el resultado en el balance, sino realmente que eso permita formar una familia y constituir una familia, la familia inmediata que sería mi familia sanguínea y también la familia que rodea, que son mis clientes, los colaboradores que tenemos. Ha sido el principal objetivo de todo este tiempo. Ok. Y si pudieses regresar el tiempo, si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías algo? ¿Harías algo diferente? No lo sé porque el resultado no es malo. Entonces la verdad que tú te pones a ver hacia atrás y dices, a ver, si muevo esto, no sé si hubiera, porque todos los errores, inclusive, y todas
todas las cosas cometidas son lo que te trajo hasta acá. De algo que me arrepiento es no haber escuchado más a mi papá. Ujú. O sea, él era un hombre muy sabio y desperdicié la oportunidad de hablar con él. Se murió antes de que yo me dé cuenta de eso. Lo siento mucho. Ese hubiera sido el cambio. Seguro que eso hubiera provocado cosas buenas. Lo otro, en cambio, todos los errores cometidos, yo creo que son parte de. Ujú. Así que no creo que cambiaría nada de eso. Es que yo creo que toda la gente ve normalmente las empresas al final, ¿no? O sea, tú ves el resultado, la foto del final, el premio, pero no sabes todo lo que pasó atrás. Y normalmente pasa con todas las personas. Y inclusive ahora con las redes sociales, la cara bonita que damos de los influencers, de sus fotos posadas, editadas, cuando detrás tú no sabes lo que realmente está pasando. Y pasa mucho eso con la gente, que quiere llegar a la foto, quiere llegar al premio, pero no está dispuesto a pasar todo el camino. Sí, yo creo que eso es un poco lo que yo digo, es este exceso de optimismo que tiene esta generación o este mundo en el que vivimos. El tema de la celeridad, el tema de que todo tiene que ser rápido. La generación mía básicamente vivió con muchas limitaciones y estábamos acostumbrados a la frustración. Y de alguna manera también nos habían explicado que el resultado del éxito, entre comillas, como lo quieran entender, siempre iba a ser el resultado de un trabajo arduo, de un esfuerzo largo, de una disciplina, de muchas cosas. No había secretos. Hoy por hoy veo muchísimas formas de hacerte millonario escuchando un audio. Eso no El audio que te pasaba, libera los chakras. ¿no? Entonces era diferente. Entonces el mensaje con el que yo venía estructurado es completamente diferente al que tienen ustedes hoy día. Tú viviste todo este cambio del mundo análogo al mundo digital, que es el que estamos viviendo ahora. ¿Cómo ves el futuro de las empresas? Las empresas básicamente se van a desenvolver en un futuro en un mundo virtual. Metaverso. El nombre que le quieran poner. Pero las empresas, a ver, yo creo que nosotros hemos ido viviendo etapas. Dentro de esas, la etapa industrial, la etapa feudal, X, Y, Z. Ahorita nosotros nos encontramos en el capitalismo, pero yo siento que ya el capitalismo está llegando a su fin. Ujú. Tiene que Como lo nacer, conocemos, ¿no? la siguiente evolución tiene que ser algo. Entonces, yo apuesto a que definitivamente lo que va a suplantar la toma de decisiones es la inteligencia artificial. Sí. Que ya se ve hoy en día, ya. Exactamente. Entonces, empresas dirigidas por inteligencia artificial. En función de eso, no entiendo cómo va a desembocar eso en el bien de la humanidad. La utilidad de la humanidad como tal. Posiblemente un sistema de renta universal, porque el sistema de incentivos no cambia. O sea, todavía nosotros tenemos que reconocer a los más aptos, todavía tenemos que reconocer o darle más a los más estudiados, o ponle el que quieras, pero al más, siempre. Esa es la humanidad, ha venido así. Entonces yo no veo cómo lograr que a todos nos den por igual. Entonces esta inteligencia artificial va a tener que tomar esa decisión. Y siendo que es una inteligencia que se autoinstruye, no sé a qué conclusiones va a llegar. Bueno, con todas las decisiones que ha tomado la humanidad, no sé tampoco qué le va a llevar al final. No lo sé, no ¿Cómo lo sé puedes cuál ponderar sea, el bien y el pero mal? la empresa va a ser entonces, a mi forma de ver, ya de hecho las más grandes empresas del mundo son controladas y sus decisiones son tomadas en base a la inteligencia artificial. Desde que un avión ya nadie lo maneja realmente y la gente O no sabe. desde que el principal activo de Google, por ejemplo, sea un algoritmo, Claro. ya básicamente estás viendo que la decisión de eso... A ver, el algoritmo de Google estoy seguro que no solamente es casa afuera, también debe ser casa adentro. Entonces sus directivos deben de seguro consultar otro tipo de algoritmos para tomar una decisión. Ujú, claro. En cierto momento creo yo que el algoritmo tomará la decisión por sí solo. Y ese es el mundo al que yo le tengo miedo, como le hemos tenido miedo a todos los cambios, pero creo que es algo de lo que se debe comenzar a hablar. Sí. No, no, creo que muy difuso la línea entre qué va, o sea, realmente si nosotros vamos a seguir o no al mando. Sí, pero eso es lo que tenemos que comenzar a hablar.
Yo creo que ya hemos llegado a un nivel tecnológico en donde el conocimiento está poniendo en riesgo perpetuar la especie. También. Me De preocupa a acuerdo, mí, me 100%. preocupa a mí que gente más informada que nosotros esté queriendo llegar a Marte, cuando de pronto aquí en la Tierra tenemos problemas no resueltos. Yo no sé cuánto cueste llegar a Marte, cuánto invierten en llegar a Marte, pero estoy seguro que es más caro llegar a Marte que solucionar el problema de salud de la humanidad, por ejemplo. O sea, es que los presupuestos de llegar a Marte deben ser inmensos. Claro. Entonces, por ejemplo, dar de comer a la población en el mundo no creo que sea tan caro. De acuerdo. De hecho, o sea, bueno, sí, yo creo que la época digital que vivimos está quitándonos lo que nos distingue como una humanidad, que es justamente ese reconocer el valor del ser humano. Entonces, lo que yo digo, el sistema de incentivos, que si bien es intrínseco y es parte del ser humano, porque por eso sales a trabajar todos los días, por eso no seguimos viviendo en cavernas, porque alguien fue que dijo, no, oigan, podemos vivir mejor que esto, Está más ¿no? bonito afuera. Y entonces, claro, el que de pronto fue el sistema de incentivos de ser el que luego reciba algo a cambio con un elemento diferenciador, existe. Pero yo creo que ya ese sistema de incentivos no debería estar en situaciones tan primarias como decir quién come y quién no come. O sea, ya debería ser la diferencia entre el que tiene una televisión de 80 pulgadas y una de 25, pero los dos tenemos televisión. Entonces, y en una situación tan básica y cuando tienes cómo resolverlo, que el sistema de incentivos sea quién come y quién no come, sí me parece que ya es ridículo. Porque ya no es una situación de producción, sino una situación de distribución. O sea, ya no es que la humanidad, como en aquellos tiempos, no producía lo suficiente para dar de comer a todos sus seres humanos, sino que básicamente hoy producimos más de lo que necesitamos, pero no distribuimos bien esa comida. Claro. Entonces, yo creería que sería un salto cualitativo si todo el mundo después de comer y bien comido, ok, ahora sí podamos tener una discusión de a dónde podemos llevar la humanidad. Entonces, ojalá que evolucione a que la humanidad antes de llegar a Marte diga, bueno, ok, antes de llegar a Marte primero demos de comer a la gente. Entonces, ese sería el nuevo sistema para mí, ¿no? Pero ya son decisiones de ustedes. Sí, como tú dices, bueno, es ridículo que en un mundo en donde tiramos toneladas de comida al día haya gente muriéndose de hambre al mismo tiempo. Por eso, y te digo, ese es el sistema de incentivos. O sea, que hoy una persona necesite trabajar para comer, ya se hace ridículo. Por eso es que pienso que un sistema de renta universal será de las cosas que van a nacer, para que la discusión esté por encima de si esa persona come o no. Ujú. Cubramos las necesidades básicas de todos y luego podemos discutir de Va- cosas y más vámonos a Marte. importantes. Vámonos. Entonces el sistema de incentivos será quién sí va a Marte, quién no va a Marte, ¿no Claro. es cierto? Pero no quién come, quién no come, o quién tiene acceso a salud o quién no tiene acceso a salud. O sea, yo creo que esos son pasos que debemos nosotros conversar porque es responsabilidad de la humanidad haber generado ese cambio. Y sin duda también, bueno, los empresarios tienen maneras de involucrarse y de hecho la ONU fomenta justamente ciertas cosas de este tipo, pero creo que este es un tema súper profundo que de hecho deberíamos dejarlo para un segundo podcast en el que seguramente te vamos a invitar. Así que antes de seguir profundizando en este tema, porque creo que nos vamos a ir de largo, quería preguntarte más bien, recordando este tema de tu camino como empresario, ¿qué consejo le darías a Giovanni de poco más de 20 años que iba comenzando? Porque bueno, tu historia comienza antes, pero formalmente como empresario y manteniendo una familia. Creo que ya planteamos esa pregunta de alguna manera y eso te digo, le diría que hable más con su papá. Nosotros nos perdemos la oportunidad. A ver, esto es muy sencillo, es como que esto es una película que se repite con diferentes actores. Hace poco vi el remake, vamos a decir, de Top Gun, Ujú. ¿no? O sea, lindísimo, los aviones, todo hermoso, pero básicamente la historia es la misma, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ellos iban a ir contra unos supuestos malos, regresan, Tom Cruise es el héroe, es la misma historia. Entonces yo te hubiera podido contar esa película antes, porque yo me vi la Top Gun original. Original, claro. Entonces, dejar de hablar con los adultos es un error, porque te pueden contar un montón de atajos. Y nosotros hemos dejado de hacerlo cuando de esa manera fue que nosotros evolucionamos. O sea, nosotros estamos negando una tremenda herramienta
que es hablar con el que ya vio la película, básicamente. En el lado personal, saliendo del lado empresarial, en el lado personal, el éxito no se mide por la cantidad de dinero que tienes. El éxito se mide por la cantidad de años que vives, porque cada uno de esos años es sabiduría. Pero bueno, bien vividos, ¿no? También. No, porque ahí está la diferencia. Porque yo puedo aprender de un drogadicto, yo puedo aprender de un violador, yo puedo aprender sencillamente de toda esa gente, porque tiene elementos. Mi esposa siempre dice que el ser sabio aprende de los errores de los demás. Y si nosotros pudiéramos hacer eso en verdad, sería haberme visto la película. E inclusive eso ayudaría mucho a ver si de pronto ya creamos nuevas películas. Si yo ya te cuento a ti Top Gun, a lo mejor ya no tienes ganas de ir a ver la nueva y la gente se siente obligada a crear una nueva. Y hoy estamos viviendo una cosa interesantísima. Están haciendo películas de lo mismo que ya había antes. Es como que de pronto te estoy volviendo a contar. Se les acabaron las ideas. Exactamente, entonces yo siento que es un poco el resultado de que hemos dejado de escuchar a nuestros mayores. Y eso es triste. Estamos escuchando más a un algoritmo que no tiene la sabiduría porque no vas a llegar a tener eso y no estamos escuchando a alguien que a lo mejor te puede decir cómo llegar de mejor manera. No más rápido, de mejor manera. Creo que eso también es algo que la tecnología cambió, ¿no? La manera de ver la vida en tanto a prontitud, que quieres las cosas rápido ya en ese momento y no tienes la paciencia ni la resiliencia para aprender a esperar. Sin duda, pero es raro, ¿no? Porque en realidad la tecnología debería darte más tiempo para eso. O sea, la tecnología te alivia la vida, la tecnología te puede hacer que sean muchas cosas rápidas, pero ese tiempo que sobra deberías entonces invertirlo en lo importante. No viendo TikTok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tecnología por un lado nos hace más rápido, pero también nos ha robado el tiempo. Uh-huh. Entonces ese es el problema. Si nosotros aprovecháramos ese tiempo de pronto para escuchar de nuestros adultos mayores los secretos, los atajos, estoy absolutamente seguro que la vida sería más fácil para todos. Bueno, para todos como humanidad realmente. Muchísimas gracias por haber estado aquí, Giovanni. Seguro vamos a invitarte a un segundo podcast en el que podamos hablar más de esto o sobre todas las cosas que tienes para contarnos dentro de tu experiencia como empresario y como padre y, bueno, como persona en general. Gracias a todos por escucharnos. Somos 1148, el podcast donde hablamos más allá de los dientes y te esperamos en el próximo episodio. Gracias. Gracias por escucharnos. 1148 es traído a ti por Diadent, tecnología odontológica del mundo a tus manos. ¿Quieres equiparte? Visita www.diadent.com.es o búscanos en Facebook e Instagram como Diadent Internacional.